La AW, como la serie La Ley y el Orden, no digas lau, low, simplemente vas a decir, como cuando algo es, no sé, cursi, que descansas la mandíbula. Ajá. Ah, entonces ahí vas a decir law, law and order, law and order. Y también para tu familia política, ahí se dice my sister-in-law, my brother-in-law, my mother-in-law, my father-in-law, law. Abogado, lawyer. Aquí ya juntamos este con este. R, lawyer, ¿ok? Lawyer. Entonces, AW siempre va a ser ¿ok? EW, imagínate un sonido como de asco, como que ew. De hecho, en caricaturas así lo ponen. Cuando algo es asqueroso, ponen ew. Ese sonido, que es como un poquito afuera de la boca, así, eso siempre es el sonido de EW. Y lo vemos mucho en la palabra nuevo en inglés. Muchos dicen new, pero nunca es así, nunca es new, es new, como que, insisto, practica, es, New York, going to New York. My car is new. My phone is new. I got it in New York. New York, it's never the case. EW, siempre que la veas. Hay excepciones, por ejemplo, a few things, a few books. Pero son pequeñas excepciones. La mayoría de las palabras vas a ver que se dice Igual AW es una A un poquito más vocalizada. Que parecido un poquito a la O, pero no tan marcada como en español sino August, autumn, Australia, autumn, August. Recuerda, law, okay. Siguiente. La A no tiene nada más, tristemente, un sonido como en español. En español es A, ¿no? Cada vez que va la A. En inglés la A tiene varios sonidos, por eso lo puse separado. La A puede parecer como una como que una A un poquito gangosa. Apple, no, Apple, Apple. Okay. Apple. Recuerda que estamos estudiando más sonidos americanos. Ya sé que inglés europeo, ahí dices, no, es que es diferente, sí, está bien. Es como hablar español en México y hablar español en España. Claro que va a sonar diferente. Entonces, la A puede ser puede ser O, puede ser A. Tiene varios sonidos, ¿ok? Luego tal vez podemos hacer un tema o ejemplos de varias palabras. Ahorita la que puedo decirte es la palabra Australia. Tiene 3 A y cada una tiene diferentes sonidos. La primera, ya que se combina con la U, sería O. La siguiente sería como parecido en el abecedario que en el abecedario te acuerdas que es A, B, C, D, E. De hecho, la A sola a veces la decimos A. Si yo te digo, yo quiero un carro, I want a car. Es lo mismo que decir, I want a car. I want a car, I want a car. Solamente decimos a cuando queremos especificar, tal vez que suene, que claro que estoy diciendo a car. Pero es el mismo sonido. Entonces, en la palabra Australia sería O, E y al final A. O, E, A. Australia. ¿Ok? Hay que practicarlo mucho. Siguiente. Este es un tema que me gusta mucho y confunde a muchos alumnos, pero se escucha muy padre. Una vez que ya lo manejes, es algo muy cool, digamos. Cuando una palabra tiene una sílaba que tenga una T al inicio y una N al final de esa sílaba, ejemplo, la palabra montaña no se dice mountain, eso sonaría un poquito más europeo, inglés británico, mountain,
mountain. Eso sería inglés, insisto, europeo. Inglés americano, si una sílaba empieza con T, no importa lo que esté en medio, y termina con N, entonces esa sílaba simplemente la ignoramos. Y en lugar decimos una o dos Ns largas. Es algo así. Mountain, mountain, mountain. Notas que ni siquiera digo la T. Mountain, no. Mountain. Monterey has a lot of mountains. The other day I went to the biggest mountain, and when I was at the top of the mountain, I was looking down and I saw how important the city was. Important. Cualquier palabra. Dije la palabra importante. No es important, es important. Important. Termina con T porque así es la palabra. Pero mountain, así ahí terminas. Palabras como eaten, forgotten, bitten, written, curtain, curtain, Clinton, Hillary Clinton. No es Clinton, sino Clinton, Clinton. Hay que practicarlo, es un sonido nuevo, ¿no? Simplemente decimos y así lo decimos cuando estamos en una conversación natural, así estamos hablando. I saw on TV that Hillary Clinton didn't win the elections. I was on my phone, I was at the top of the mountain, and I thought that the elections were really important. But Hillary Clinton didn't win. Bla, bla, bla. O sea, la idea es que tú escuches que es en lugar de ton o tin o lo que sea. Entonces, esa sería la intención. Siguiente, y esto es bien importante. Cuando un verbo regular, hay dos tipos de verbos principalmente, los irregulares, los regulares, hay verbos auxiliares, hay verbos compuestos, phrasal verbs, pero vamos a hablar de únicamente dos importantes, que son los verbos regulares, verbos irregulares. Los regulares son los que terminan con ed, pero esa ed nunca la pronuncias ed, ed. De hecho, esa ed tiene 3 sonidos. Luego vamos a una clase especial de esto, porque sí vas a necesitar esa clase. Esta ed puedes encontrarla de 3 diferentes sonidos. Puede ser id, si el verbo en presente termina con T o con D. Ejemplo, needed, painted. Siguiente, si el verbo en presente termina con aire, ejemplo, wash, fix, work. ¿Notas el aire? La ed, cuando lo pongas en pasado, la ed se va a pronunciar como una T. Entonces sería washed, fixed, worked. Y una T muy agresiva, no es simplemente T, no, es washed, washed. No wash it, no work it. ¿Okay? El siguiente, la ed se pronunciaría como una D. Ya vimos que la D en inglés es D, adentro, D. Entonces, cuando el verbo en presente termine con vibración o sonido, por ejemplo, play, notas cómo termina con un sonido, una vocal, y o call, que termina con vibración. De hecho, puedes tocarte la garganta y ahí si vibra, la N también, son sonidos que tienen vibración al final. Insisto, si el verbo en presente termina con vibración, entonces cuando le pongas la ed, vas a pronunciarlo como una D. Called, called, learned, learned, loved, loved, listened, listened, played, no play it, listen it, no. Imagínate, answer it, no es answered, answered, all right? Hay que practicarlo. Tema muy importante y controversial también. En inglés europeo, esta palabra B-E-E-N, la dicen como been. Have you been? Have you been here? I haven't been here. Been. Where have you been? Where have you been? En inglés europeo se puede. Pero en inglés americano, si tienes un acento americano, suena que estás diciendo frijol, bean. Más porque si venimos de Latinoamérica, pronunciamos mucho cada consonante y cada vocal.
Entonces, esta palabra no la pronuncies como been. Es más como un ben. Relajado, un poquito más a una E. No es completamente de ben, no. Es ben. Imagínate que también enfatizas más la N. Ben. Where have you been? Where have you been? Have you been in the States? Have you been in the States? I haven't been there. I haven't been there. Where have you been? No, been. Where have you been? Suena que estás diciendo frijol. Dejémoslo así de claro. Been, frijol. Been es esta palabra, el pasado participio del verbo to be, estado o sido. Tema controversial, insisto, en Europa lo pueden pronunciar como ellos quieran. En inglés americano decimos been. Y por último, esta columna, OF, siempre decimos of. Perdón, mi alarma ya empezó a sonar. Of. OF no se dice off con F, se dice con V. Porque si dices F, va a sonar a que estás diciendo OFF. Entonces, OF no se pronuncia igual a OFF. Eso es off. My alarm is off. Of United States of America. Not off. Off sería esta. OFF con F fuerte. Pero OF es solamente con una V. Of. Y eso simplemente es por sonido. Of America. Of.